tardes, radioescuchas que nos sintonizan por esta su estación de www.radiofusiontv.com. Soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y nuevamente estamos aquí con ustedes en este mensaje de vida que deseamos compartir con cada uno de ustedes, agradeciendo de antemano el espacio que nos abren para que nosotros compartamos nuestra experiencia y algo más acerca de nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy me acompañan dos compañeros integrantes del grupo Junto a los Árboles y un compañero servidor de nuestro quinto distrito. Hace 15 días estábamos con este capítulo de nosotros los agnósticos. Voy a continuar leyendo los siguientes párrafos para que mis compañeros compartamos alguna experiencia respecto a lo que hemos vivido a través de esta estancia dentro de Alcohólicos Anónimos. Y dice: además de una aparente incapacidad para aceptar mucho sobre la fe, frecuentemente nos encontramos impedidos por la obstinación y prejuicios irracionales. Muchos de nosotros hemos sido tan suspicaces que hasta la referencia casual a casos espirituales nos hacía encrespar de antagonismo. Esta manera de pensar tuvo que ser abandonada, aunque algunos de nosotros nos resistimos. No encontramos muy difícil desechar tales sentimientos. Viéndonos frente a la destrucción, pronto nos volvimos tan receptivos como los asuntos espirituales, como habíamos tratado de hacerlo con otras cuestiones. En este caso, el alcohol fue un instrumento efectivo de persuasión. Resultaba un proceso tedioso. No le deseamos a nadie que dure con sus prejuicios tanto tiempo como nosotros. Puede ser que el lector todavía se pregunte por qué debe creer en un poder superior a él mismo. Creemos que hay buenas razones para ello. Vamos a examinar algunas. El individuo práctico de hoy en día da mucha importancia a los hechos y a los resultados. A pesar de eso, en el siglo XX se aceptan fácilmente teorías de todas clases, siempre que estén sólidamente basadas en hechos. Tenemos numerosas teorías acerca de la electricidad, por ejemplo, todos creen en ellas sin un reproche ni una duda. ¿Por qué esta fácil aceptación? Sencillamente porque es imposible explicar lo que vemos, sentimos, dirigimos y usamos sin una suposición razonable como punto de partida. ¿Alguien tiene alguna experiencia, compañeros? Buenas tardes, personas que nos escuchan por esta estación sobre www.radiofusiontv.com. Bueno, yo también soy uno más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, el día de hoy estamos aquí, ¿verdad? Y la verdad es que pues les agradecemos a las personas que nos están sintonizando. Y bueno, algo más del alcoholismo. Y bueno, pues nosotros en Alcohólicos Anónimos, cuando se llega por primera vez, bueno, pues nos dicen que tenemos que creer en alguien o en algo. Y bueno, nosotros pues siempre llegamos renuentes, ¿verdad? O sea, pensamos que, bueno, pues esto de Alcohólicos Anónimos, pues a lo mejor no nos puede dar resultados. Pero bueno, pues nos dice la literatura, ¿verdad? Que nosotros debemos de confiar en el grupo o en las personas que están ahí, ya que ellos han podido hacer lo que nosotros o algunos de nosotros no hemos podido hacer, el dejar de beber. Y como muchas de las veces, ¿verdad? El buscar un poder superior, pues muchas de las veces, ¿verdad? Bueno, pues le cuesta, dice la literatura,
que le cuesta más trabajo a aquel que ha tenido religión que el que no lo ha tenido. Aquella persona que ha tenido religión, ¿verdad? Bueno, pues siente que no lo, o sea, no puede creerlo, ¿verdad? Porque dice, bueno, pues yo ya le pedí a Dios a que dejara de beber y no he podido. Mas sin en cambio aquel que nunca la ha tenido, bueno, pues sí, o sea, tan pronto, ¿verdad? Como ve que los otros compañeros están dejando de beber, bueno, pues él dice, bueno, pues si ellos han podido, ¿por qué yo no? Y nosotros en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Bueno, pues lo único que hacemos, ¿verdad? Bueno, pues es transmitir el mensaje. Y ese mensaje, ¿verdad? O como nosotros le llamamos muchas de las veces, ¿verdad? O sea, el alzar un fondo de sufrimiento para que otra persona lo vea de cerca, bueno, pues es como nosotros nos hemos mantenido sin beber, o al menos yo, ¿verdad? Pues ya llevo ciertas 24 horas que hasta el día de hoy no he vuelto a hacer contacto con el alcohol, gracias a Dios. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues para mí, que llegué incrédulo, ¿verdad? Pensando que a lo mejor y pues que no iba a poder dejar de beber. Hoy yo, ¿verdad? O sea, manifiesto que realmente, o sea, cuando una persona pone su vida y su voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe, bueno, pues sí hay ese cambio, o sea, sí se puede hacer. Muchas de las veces se pudiera pensar ahorita, bueno, o son de la religión o son alcohólicos. Bueno, nosotros somos alcohólicos, o sea, nosotros lo único que hacemos es transmitir ese mensaje de alcoholismo. O sea, en Alcohólicos Anónimos, pues no es religioso, pero sí es espiritual, 100%, o sea, como el alcohólico, pues tiene que dar un cambio, o sea, un giro de 90 grados para que pueda tener ese cambio. Entonces, en Alcohólicos Anónimos poco a poco se va descubriendo y se va haciendo, cuando el alcohólico muchas de las veces, ¿verdad?, no cree en eso. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Compañera. Sí, muy buenas tardes, Radio Escuchas. Pues bien, retomando este tema de nosotros los agnósticos, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos realmente llega uno con prejuicio. Empieza uno a escuchar que hablan de Dios y luego frunce uno el ceño, la entreceja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que nos van a imponer, nos van a obligar a creer en algo que ellos nos quieren imponer, pero no, realmente habla de un poder superior, de que tú misma concibas algo, el Dios de tu propio, el Dios que tú concibes. En mi caso personal, cuando llego, pues empiezo a ver que no te imponen. Tú tienes que agarrarte de ese poder superior para que a través de eso que no ves, no puedes mirarlo, pero sí se siente algo que tú, a través de ese sentir, de esa necesidad que tú sientes, vas a poder llenar ese vacío que muchas veces no sabes ni cómo llenarlo. Quieres creer en todo, pero no, empiezo a creer en un poder superior a mí misma, que es el que me va a ayudar a que logre todas mis metas, todo lo que yo quiero. Aquí empiezo con una aceptación de que sí realmente tengo esa enfermedad del alcoholismo, de que yo sola no he podido, de que ese poder superior del cual ellos me dijeron cree, y que ahí es espiritual. Ahí entran todas las religiones, no importa el Dios que tú concibas. Eso a mí me ha ayudado a que yo tenga mi propia personalidad, de tener mi propio concepto de mi propio Dios. Nadie me ha obligado a creer en algo, imponerme. Entonces, dice ahí, uno se empieza a quitar de prejuicios y empezar a hablar realmente de lo que es tu enfermedad, de que muchas veces te empiezas a ser responsable de ti misma y te empiezas a ser responsable de muchas otras cosas más, que en mi caso personal, como
como ama de casa, pues hacerte responsable de una familia, de ver de todas las negligencias que has tenido, esos descuidos, y que de una manera, por creer que tu propia capacidad para poder dirigir a toda la gente que está a tu alrededor, que en mi caso pues es una familia, mis propias creencias, mis propios, pues mi propio, a base de fuerza, era estar sometiendo a la familia, no creer que yo tenía la razón. No, el día de hoy empiezo a concebir ese Dios amoroso, que a través de eso empiezo a transmitirlo en mi hogar, en mi familia, en mi comunidad, y eso me ha dado a que yo empiece a pues estar bien, en armonía y en paz y con mayor tranquilidad, a quitarme esa obsesión de beber, de estarme justificando y yo poder estar sacando todas mis frustraciones, mis miedos, mis ansiedades, mis angustias con una familia. Entonces, yo a través de haber concebido ese Dios, que es un Dios amoroso, hoy sé que es un Dios amoroso, porque muchas veces me traes un Dios que piensas tú que es castigador. No, el Dios de los alcohólicos es un Dios amoroso, comprensivo, que el día de hoy te acepta tal y como tú eres. Y a través de eso empiezas a darte cuenta que eres un ser humano, que tienes que cambiar de juicios y actitudes. Y a través de eso vivir de una manera diferente si tú quieres. Pues bien, esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, compañera. ¿Gustas participar? Buenas tardes, soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Como dicen mis compañeros, pues aquí en la agrupación tienes que agarrarte de un poder superior. Yo en lo personal fui muy rebelde cuando era más adolescente. Yo decía que no existía Dios y a mi familia pues la tuve así muchos años hasta que empecé a vivir algunos problemas y tuve la necesidad de buscarlo, pero no lo sentí tanto hasta que llegué a la agrupación. Ya lo percibía y eso es muy raro para mí, ¿no? O se me hizo muy extraño más bien en ese entonces, hace aproximadamente un año y meses que llegué a la agrupación y 2 veces que me subí a la tribuna sentí en esa sala pues algo muy fuerte que me hizo sentir bien. Venía yo muy mal, la verdad, ese poder superior el que yo me di cuenta que estaba ahí y que me podía ayudar, pues me pegué a él y me ha hecho hacer cosas buenas dentro de este año que llevo en la agrupación. He hecho cosas buenas en el trabajo, estoy por recuperar a mi familia y eso no se lo puedo solamente atribuir al programa y al padrino, que son los que me han ayudado a todo eso. También el poder superior me ha hecho fuerte y pues sobre todo me ha guiado para poder seguir adelante, porque también pues el poder superior no es nada más de encomendarte y pedirle, ¿no? Es de hacer acciones y, como dice mi compañera, tener cambio de juicios y actitudes para que puedas llevar el programa bien y sobre todo el poder superior pues también sea de mucha ayuda. Gracias, compañero. 2 compañeros jóvenes dentro de nuestra agrupación, con menos de un año, que ellos a través de la estancia dentro de Alcohólicos Anónimos, a través de las experiencias de los compañeros más viejos, se han quedado, y eso es algo motivante para muchos jóvenes porque piensan que Alcohólicos Anónimos no funciona, ¿no? Bueno, esta es la experiencia de mis compañeros. En estos párrafos que acabamos de leer, el enfermo alcohólico racionaliza mucho, llega con muchos prejuicios a Alcohólicos Anónimos, llega con un Dios o con la creencia de un Dios castigador que solamente existe para los ricos o para otra gente que le va bien en la vida. Para el enfermo alcohólico no, hay muchos prejuicios con esa idea acerca de un Dios. Pero a través de la invitación y la motivación que hacen los compañeros acerca de que nosotros nos invitan, porque Alcohólicos Anónimos siempre ha respetado la forma de pensar
sentir y actuar de cada individuo que llega. Él se dará cuenta, o ella, si en realidad tiene problemas. Nosotros solamente compartimos estas experiencias y cada quien decide. Esa es la democracia que existe dentro de Alcohólicos Anónimos. Entonces, cuando nos invitan a creer en un poder superior, puede ser al grupo de compañeros que están dentro del mismo grupo, que ellos son superiores a nosotros solamente en el aspecto de que han superado la forma de beber. Del que más se mantienen sobrios el día de hoy, eso es la experiencia que se comparte acerca de lo que nosotros hemos podido concebir un Dios como cada quien lo entienda. O sea, la idea con la cual llegamos a Alcohólicos Anónimos ha cambiado respecto a la idea de concebir a un Dios como cada quien lo conciba, ¿no? Bueno, voy a continuar leyendo para seguir compartiendo algunas experiencias o algunos puntos de vista. Y dice: en la actualidad todos creen en docenas de suposiciones, de las que hay buena evidencia, pero ningún testimonio visual perfecto, y no demuestra la ciencia que el testimonio visual es el más inseguro. Constantemente se está demostrado, a medida que se va estudiando el mundo material, que las apariencias externas no son de ninguna manera la realidad interior. Ilustraremos esto. La prosaica viga de acero es una masa de electrones girando como alrededor del otro a una velocidad increíble. Estos cuerpos insignificantes son gobernados por leyes precisas, y estas leyes son válidas en todo el mundo material. La ciencia nos dice que así es, no tenemos ninguna razón para dudarlo, pero cuando se sugiere la perfectamente lógica suposición de que detrás del mundo material, tal como lo vemos, hay una inteligencia todopoderosa, dirigente y creadora, ahí mismo salta a la superficie nuestra perversa vanidad y laboriosamente nos dedicamos a convencernos de que no es así. Leemos libros atiborrados de pedante crudición y nos enfrascamos en discusiones pomposas pensando que no necesitamos de ningún Dios para explicarnos o comprender este universo. Si fuesen ciertas nuestras pretensiones, resultaría de ellas que la vida se originó de la nada, que no tiene ningún significado y que va hacia la nada. Híjole, un poquito difícil tratar de entender estos párrafos, pero esto es lo que nos menciona este capítulo, de solamente a veces el alcohólico o la alcohólica necesita que algo se le compruebe. Es así como va a creer. O sea, no podemos creer en algo que se nos ha dado a través de concebir ese Dios, ese poder superior, que no son cosas materiales, cosas que podamos ver, que podamos tocar. Simplemente es algo que vamos sintiendo a través de estar dentro de Alcohólicos Anónimos. Mis compañeros participan con algún punto de vista o alguna experiencia. Sí, este capítulo, la verdad es que, bueno, pues nos enmarca, ¿verdad?, perfectamente de que el alcohólico que anda en la actividad, bueno, pues es bien difícil convencerse a sí mismo, ¿verdad?, de que, bueno, sí hay un poder superior. O sea, muchas de las veces el alcohólico siempre reniega y siempre piensa, ¿verdad?, que, bueno, sí, yo ya le pedí que me hiciera caso, ¿verdad?, y no me ha hecho caso. Entonces, todas estas cosas que a través de que el alcohólico se va recuperando, empieza a darse cuenta, ¿verdad?, de que hay algo más, porque empieza
a tener esa sensación, ahorita lo que se decía, ¿verdad? O sea, cuando el alcohólico empieza a tener libre, o sea, la mente libre de prejuicios, o sea, se empieza a dar cuenta, ¿verdad? De que, bueno, sí, realmente, bueno, pues hay un poder superior, y la verdad es ahí cuando el alcohólico empieza a creer, y al empezar a creer, él empieza a darse cuenta, ¿verdad? De que, bueno, todo esto, lo que está hecho en la vida, ¿verdad? Bueno, pues muchas de las veces nosotros, porque nos alejamos de Dios, nosotros mismos fuimos quienes nos alejamos de Dios, nosotros fuimos los que no creímos en Él, mas sin en cambio, bueno, pues Dios nunca se alejó de nosotros, siempre estuvo, siempre ha estado en el momento que nosotros le pedimos, ¿verdad? O sea, que nos haga esto de poder dejar de beber, Dios nos concedió ese deseo y lo pudimos hacer. O sea, cuando dice la literatura, cuando se lo pedimos humildemente y con sinceridad, el querer poder dejar de beber. O sea, hasta ahí, entonces sí es cuando decimos, ahora sí, quiero dejar de beber. Pero bueno, sí, no, la verdad es que es un poco difícil, pero no imposible, ¿verdad? O sea, para el alcohólico que tenga ese sincero deseo. O sea, que nosotros lo podemos atestiguar, yo puedo, o sea, llevo ciertas 24 horas que hasta el día de hoy no he vuelto a beber. La verdad es que sí ya son muchas 24 horas. Esa es la participación. Vamos a un corte, regresamos a esta su estación www.radiofusiontv.com. ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Cuánto tiempo? ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Te toma darte cuenta el daño que te haces.
Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Cuánto tiempo? ¡Salud! La última y nos vamos. Que yo manejo, pues. ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de... Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. Sí, continuamos nuevamente aquí en esta su estación www.radiofusión TV con este mensaje de vida. Mi compañero quiere compartir una experiencia más respecto a lo que acabamos de leer. Bueno, gracias compañera. Respecto a la religión, pues también hubo muchas veces que leí la Biblia, estuve con la religión cristiana. A mí me dio mucho por investigar acerca de Jesús, la vida que llevó y por qué él actuaba de esa manera a pesar de que eran algunas personas malas con él. Me interesaba mucho eso y leía, pero nunca sentía como esa paz que todos los de la religión o de algún lugar me decían, es que vas a sentir paz. La verdad, a mí nunca me sucedió hasta que experimenté esa energía en el grupo. Sí me sirvió para conocer mucho lo que leí, todo lo que veía con ellos, pero la verdad, para las adicciones que yo traía y el alcoholismo que venía arrastrando desde la adolescencia, desde los 13, 14 años, pues eso no era el suficiente para que yo pudiera salir del hoyo en el que estaba metido. Pues el poder superior al que me fui pegando fue primero, pues la verdad sí, el grupo, porque veía que primero las 3 personas que me llevaron a ese grupo, pues yo veo que viven bien y en ese entonces yo los veía pues como lo máximo, ¿no? Hasta la fecha, pero en ese entonces cuando llegué decía, pues para estar 30 y tantos años sin beber, pues debe de ser muy difícil, es muy admirable. Y por ahí empecé. Entonces después de eso pues me empiezan a hablar del poder superior, de los pasos, y es como pues me empiezo a pegar a esa energía que sentí en ese momento en la sala. Solo en 2 ocasiones lo he sentido. En una ocasión empecé a platicar cosas en la tribuna que nunca había platicado de mi niñez, de algunas cosas que quería liberarme, que para eso es la tribuna, y pues sentí esa energía, sentí esa paz, y cuando me fui, pues lejos de irme recordando esas malas experiencias, pues me fui contento y pues con un poco de paz, ¿no? Que es lo que a veces al alcohólico y al adicto le hace falta: paz.
pero pues yo no la pude encontrar en la religión, no la pude encontrar en la Biblia, la encontré hasta hace poco, después de tantos años de vivir en este mundo, he tenido un poquito de paz hasta hace poco, 24 horas. Gracias, compañera. Compañera. Sí, pues bien, fíjense, en este párrafo que se acaba de leer, a lo que a mí me llevó fue que realmente lo que yo veía, pues realmente no era verdad. O sea, ahí maneja mucho de que siempre me dejé llevar por lo que veía, ¿no? Por las apariencias, pensando que la vanidad, el dinero, en una posición económica, o sea, eso me iba a dar alegría. Al principio dicen, bueno, yo he escuchado aquí en los Alcohólicos Anónimos que dicen, sí estamos dotados de instintos, social, sexual, material. Son instintos que de una manera Dios nos dotó para poder sobrevivir, pero cuando el ser humano sobrepasa eso y ya no lo hace de manera para sobrevivir, sino de una manera egoísta, ahí es cuando yo me veo. O sea, eso no me llenó. Había algo que dentro de mí había un vacío, un hueco, algo que aún así y tuviera las cosas materiales, no lo podía llenar. ¿Por qué? Porque no era tampoco lo que yo quería. Una persona insatisfecha, frustrada, pues es muy difícil que pueda tener esa felicidad. Quiere uno más y más y más. No hay esa satisfacción. ¿Por qué? Porque no lo hace uno con amor, porque realmente la alcohólica o el alcohólico pues no conoce el amor. Siempre piensa que debe de ser condicionado. Si tú me das, yo te doy. Si cuánto tienes, cuánto vales. No. A través de estar ahí en los Alcohólicos Anónimos he entendido que el Dios del cual en los Alcohólicos Anónimos se concibe y que realmente, o sea, es espiritual, o sea, es amoroso, o sea, no necesitas tener las grandes cantidades para poder disfrutar. Eso lo he tenido que llevar también a la práctica, a mi hogar, que es donde, a mi vida diaria, donde ya no puedo estar esperando a que me den, a que la gente me haga sentir bien, ¿no? El día de hoy yo tengo que encontrar mi propia felicidad. ¿Y cómo lo concibo? A través de tener a un Dios, ese Dios del cual yo le pido su guía, su protección y que me dé esa sabiduría para poder estar bien el día de hoy. Aquí en los Alcohólicos Anónimos nos manejamos solo por 24 horas. Día a día, el poder, lo que yo concibo es de estar diariamente en mis juntas. Para mí es algo que dice, puedes estar y es algo que a mí me llena. Y el día de hoy yo prefiero estar dependiendo de un grupo y de ese poder superior a estar dependiendo de las personas, de las cosas, de la vanidad, porque son cosas materiales, cosas superficiales que en cualquier momento se me van de las manos. Y ese Dios, que el cual concibo el día de hoy, yo lo tengo conmigo el día de hoy en mi corazón. Y Dios sé que está conmigo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, compañera. Muchas veces las fanfarronerías de nosotros como enfermos emocionales, a veces la presunción, todas esas carencias con las que nos mantuvimos viviendo así antes de llegar a Alcohólicos Anónimos y aún llegando a Alcohólicos Anónimos, nos damos cuenta que esas pretensiones que a veces tenemos de ser personas que solamente pensamos que tenemos una gran inteligencia y que hemos sido gente que ha podido resolver muchas situaciones, pero también nos dimos cuenta que con el alcohol no pudimos, que solamente llegando a un grupo de Alcohólicos Anónimos, derrotándome que soy fracasada, que no pude, y sobre todo aceptar que se tiene un problema, eso es lo que nos ayudó
a permanecer o a quedarnos en Alcohólicos Anónimos y empezar a hacer un cambio diferente en cada uno de nosotros o una de nosotras. Voy a continuar leyendo. Dice: en vez de considerarnos como agentes inteligentes, puntas de la flecha de la siempre progresiva creación de Dios, nosotros los agnósticos y los ateos preferimos creer que nuestra inteligencia humana es la última palabra, alfa y omega, principio y fin de todo. ¿No parece algo vanidoso de nuestra parte? Sí. Nosotros los que recorrimos este ambiguo camino, te suplicamos que hagas a un lado los prejuicios, incluso hasta aquellos contra la religión organizada. Hemos aprendido que cualesquiera que sean las debilidades humanas de los distintos credos, esos credos han proporcionado un propósito y una dirección a millones de seres. La gente de fe tiene una idea lógica del propósito de la vida. En realidad no teníamos absolutamente ningún concepto razonable. Nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales, en vez de observar que la gente de todas las razas, colores y credos estaban destrozando un grado de estabilidad, felicidad, utilidad que nosotros mismos debíamos haber buscado. ¿Alguien de ustedes, compañeros, quiere? Sí, o sea, ahorita, ¿verdad? La literatura, ¿verdad? Que nos enmarca perfectamente, ¿verdad? Que, bueno, pues, así cuando nosotros llegamos a Alcohólicos Anónimos y bueno, pues siempre pensamos que nada más, pues, el Dios del universo, pues, soy yo, o sea, las cosas se van a hacer como yo digo, como yo creo que son, y no hay más allá, o sea que el alcohólico en la actividad pues siempre lo ha pensado así, ¿verdad? O sea, siempre dice, bueno, pues en el momento que yo quiera, o yo pueda, yo dejo de beber. Desafortunadamente nunca se puede dejar de beber. A través de todo esto, ¿verdad? O sea, nos enmarca bien este capítulo, ¿verdad? Que los agnósticos, los ateos y todas esas personas que siempre pensamos así, ¿verdad? Que muchas de las veces el alcohólico pues hace muchas, al menos el que no cree en Dios, bueno, pues dice en la literatura que puede afirmar que no lo hay, y el otro, ¿verdad? Que dice que bueno, pues está consciente que muchas de las veces pues Dios no existe. O sea, así una confusión muchas de las veces cuando el alcohólico, o sea, así como que dice, bueno, pues se puede afirmar. La verdad es que nadie puede afirmar tal cosa, ¿verdad? O sea, nosotros a través de que estamos en Alcohólicos Anónimos lo hemos empezado, o sea, hemos empezado a sentir que bueno, Dios ha podido hacer lo que nosotros no pudimos, o yo no pude hacer por mí solo, ¿verdad? O sea, eso de que el día de hoy pues no he vuelto a beber, o sea, yo nunca lo pude lograr yo solo. La verdad es que solamente hasta que llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos, ahorita se decía, ¿verdad? Yo también tuve que ir a jurar, quise cambiar de religión, me fui a unos templos, y la verdad es que tampoco, a mí no me dio resultado. La verdad es que por más que yo quisiera que me contagiaran, o sea, los compañeros que estaban allí en esos templos, a mí no me daba resultado. La verdad es que, o sea que yo hasta que tuve que llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, es ahí cuando me di cuenta que a mí me daba resultado eso, y desde ese momento, ¿verdad? O sea, pues yo empecé a depender del grupo, empecé a depender de mis compañeros, empecé a depender del padrino, lo que muchas de las veces se dice, ¿verdad? O sea, hacer una dependencia de ellos, o sea, ellos son los que, o sea, habían podido hacer lo que yo siempre había querido, dejar de beber.
y ellos lo estaban logrando, lo estaban consiguiendo. Entonces, en esos momentos, pues yo tuve que acercarme a ellos y depender de ellos, y hasta la fecha, ¿verdad? Yo no he vuelto a beber. La verdad es que ha sido para mí ha sido muy gratificante, ¿verdad? La familia al día de hoy, bueno, pues vive de otra manera, ¿verdad? A lo mejor no está pensando que el día de hoy voy a llegar otra vez alcoholizado, no. El día de hoy, ¿verdad? Bueno, pues sé que voy a llegar por lo menos, en mis 5 sentidos. Y bueno, pues esa es mi participación, le agradezco, gracias. Gracias, compañero. ¿Alguien más de ustedes jóvenes quiere participar? Adelante. Sí, fíjense, cómo en este libro, bueno, en el prólogo de este libro, dice que espera que estas páginas les resulten tan convincentes que no les sea necesaria más autenticación, que el propósito principal de este libro es mostrarle a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado. Y aquí veo, o sea, cómo muchas veces siempre me sentí una persona inteligente, pensando que lo que yo decía, lo que pensaba y lo que actuaba estaba bien. Y cuando llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, llego de una manera, pues me sentía yo sola, angustiada, preocupada, porque realmente mis actitudes me habían hecho que la gente ya me hiciera a un lado, que la gente ya no quisiera estar conmigo. A veces la sociedad no se da cuenta que la sociedad es la que te da, y a veces no saben si tú vas a frenar. Y en mi caso personal, no, yo necesité llegar al grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Entonces, empezar a darme cuenta que no soy esa persona inteligente, que tengo que quitarme de esos prejuicios, que tengo que empezar a ver que si yo quería de las cosas del cambio que veía yo en las demás personas, en las experiencias que me regalaban los compañeros, ahí se dice vida que desean compartir. O sea, es su vida, o sea, su propia vida me la están regalando y deseaban compartirla. Entonces yo empiezo a darme cuenta que tuve que empezar a creer efectivamente de un poder superior, agarrarme de algo. Y yo pensaba que con la religión que tenía y que con que iba a la iglesia, con lo que yo hacía, ya era suficiente. No, me di cuenta que yo nada más agarré esa religión, y estoy hablando en general, o sea, porque muchas veces pensé cambiar también de religión, pero algo que me di cuenta fue de que yo agarraba las cosas de manera de que me conviniera, para justificarme. Si veía yo que alguien hacía algo, decía, pues fulanito lo hizo, sutanito lo hizo, es más, si el padre lo hizo, si la religiosa lo hizo. No, empiezo a darme cuenta que yo nada más para aparentar, no porque realmente lo sentía. Y aquí menciona en el libro que en las debilidades humanas de los distintos credos, dentro de tu religión, han proporcionado un propósito y una dirección, siempre y cuando te integres a tu religión. Y yo me di cuenta ahí que no, que realmente nada más estaba yo ahí, nada más como relleno. Nunca me integré, nunca fui honesta, nunca fui sincera, nunca con ese guía que de cierta manera puede ser sacerdote, el pastor o de la religión que quieras, te orienta, puedes seguir bajo esos principios espirituales, el del camino, pues que no haces daño a tu prójimo, que cumples con lo que tú estás estudiando dentro de tu religión. Ahí fue donde me di cuenta que no. Entonces, Alcohólicos Anónimos no es la única panacea, hay muchos, pero quiero decirles que allí fue donde yo encontré, donde verdaderamente me di cuenta que estaba yo de deshonesta, de chismosa. Entonces, empezar a trabajar
y meterme en lo que son los principios de todo Alcohólicos Anónimos, me ha dado esa dirección, esa guía, y el cual, pues el día de hoy yo me mantengo. Gracias. Muchas gracias, compañera. Así es como ya hemos llegado por esta ocasión a este final de esta reunión. Quiero mencionarles que tenemos un congreso en el municipio de Coyotepec. Es un congreso de Alcohólicos Anónimos, donde es de puertas abiertas. Es nuestro 10º congreso. Es para el día 13 y 14 de julio. Es de puertas abiertas. La intención de nosotros como Alcohólicos Anónimos es no identificarnos con ninguno de ustedes, pero si ustedes conocen o tienen alguna persona con esas características de las cuales nosotros hemos mencionado, no duden en decirle que hay un grupo de Alcohólicos Anónimos. Afortunadamente hoy tenemos muchos grupos difuminados en toda la comunidad, y pueden ustedes asistir a cualquier grupo y se les podrá atender. El grupo Junto a los Árboles, el grupo Amor y Servicio, el grupo Sangre Renovadora y nuestra oficina intergrupal se encuentran en la colonia Romita. Como referencias, donde está la escuela Alfredo del Mazo, donde anteriormente se pagaba la luz, ahí encuentran estos grupos. El grupo Junto a los Árboles sesiona de 6 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a domingo, y los otros grupos de las 8 a las 9:30. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos escuchando en 2 semanas aquí nuevamente en esta su estación www.radiofusiontv.com con este mensaje de vida.